Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando del alcohol, un tema controvertido, donde la ciencia no está del todo clara, especialmente en el posible efecto beneficioso de cantidades pequeñas de alcohol, y hoy profundizo en esto y en lo que yo hago en concreto, que ya adelanto que sí bebo un poco. La segunda consulta es sobre fertilidad, si las mujeres son ahora menos fértiles que antes, las posibles causas y nuevos tratamientos para mejorarla. Pasamos después a hablar sobre las diferencias entre fuerza e hipertrofia y cómo potenciar una sobre la otra. Me preguntan después respecto a los famosos test genéticos y las empresas que aseguran que a partir de nuestros genes nos pueden dar dietas y entrenamientos personalizados. Y por último hablo de un suplemento que está de moda, que es el NAD, o más concretamente compuestos que pueden ayudar a elevar esta importante molécula. Pero antes de pasar a las preguntas, dos novedades importantes. La primera es informaros de un proyecto nuevo llamado Recovital, que es la evolución del Club del Frío, que os hablé hace tiempo, que vendían bañeras de agua fría y saunas, pero que ahora hacen muchas más cosas, de ahí el cambio de marca, y para celebrar este cambio lanzan una promoción de una sauna de calidad para casa de 2 plazas a un precio muy bueno. Incluye el envío, que solo eso puede suponer más de 250 euros, incluye instrucciones para el montaje, o se puede contratar el montaje aparte, aunque no es tan difícil, y está ahora en promoción por tan solo 1.899 euros. Hasta hace poco tener una sauna en casa era muy caro, era un lujo inalcanzable para muchos, pero ahora es posible disfrutar de todos los beneficios de la sauna a un precio muy razonable. Recovital ofrece también otros modelos y productos y podéis ver todo en recovital.com con K, R-E-K-O-V-I-T-A-L, recovital.com, o podéis ir directamente a esta promoción en fitnessrevolucionario.com/sauna y pondré el enlace también en las notas del episodio. Y la otra novedad es que el 18 y 19 de octubre haremos la segunda edición de la experiencia Vive Más, esta vez en Denia, en Valencia, donde pasaremos un día entero aprendiendo sobre longevidad, haciendo pruebas funcionales para evaluar el estado de salud, conociendo y practicando los beneficios del termalismo funcional con exposición a frío y calor en un spa de lujo y disfrutando también de buena comida y la compañía de gente afín. Dado que es un evento muy práctico, los grupos son pequeños, las plazas del último evento se agotaron rápido, sobre todo las del sábado, porque es un evento de un día que repetimos, sábado y domingo, con grupos distintos. Participan como ponentes el doctor Borja Bandera y Matías Muth, especialista en termalismo funcional y responsable de Recovital, así que todo queda en casa y por supuesto estaré también yo. Podéis reservar vuestra plaza en fitnessrevolucionario.com/Denia, D-E-N-I-A, y tendréis un descuento en la reserva con el código FR10. Espero veros allí y sin más pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, me llamo Luis, soy anestesista y bueno, soy seguidor de tu contenido desde hace tiempo, por el cual te doy las gracias por lo claro, por lo cercano y bueno, por lo útil en definitiva. Mi pregunta es la siguiente. Recientemente se ha publicado por parte de la Sociedad Americana de Cardiología un documento de posicionamiento sobre el consumo de bebidas alcohólicas. Aunque bueno, ellos mismos dicen que los datos sobre los que se basan pues son observacionales y no son de una gran calidad metodológica, sí que se atreven a afirmar que el consumo de alcohol puede, bueno, en cantidades bajas puede no ser lesivo o incluso beneficioso para ciertas patologías o para la salud cardiovascular. Me gustaría conocer tu opinión al respecto y si puedes hacer algún comentario respecto, pues bueno, al tipo de alcohol, a los patrones de consumo o bueno, cualquier dato que quieras aportar. Muchas gracias y un saludo desde Galicia. Gracias por la pregunta, Luis. Y como dices, hace unos meses se publicó un nuevo posicionamiento sobre el alcohol de la Asociación Americana del Corazón. Lo publiqué en Twitter o en X cuando salió. Y aunque en él no se defendía como tal el consumo de vino ni se recomendaba, como se hacía antes, una copita de vino al día, sí que se dejaba la puerta abierta a que pequeñas cantidades de alcohol puedan ser beneficiosas para la salud cardiovascular. Y si nos ceñimos a los datos, yo diría que hay todavía un debate no resuelto sobre este tema y que es más complejo de lo que la mayoría piensa. Por hacer un resumen rápido, durante décadas el colectivo médico y especialmente los cardiólogos recomendaban una copita de vino al día porque multitud de estudios en grandes poblaciones mostraban la famosa curva en forma de U o de J tumbada, como el logo de Nike, donde se veía que las personas con consumos elevados de alcohol mostraban más riesgo de mortalidad, pero también las personas que no tomaban nada de alcohol, mientras que las que tomaban una copa o incluso 2 copas de alcohol al día, sobre todo 2 en hombres y 1 en mujeres, tenían menos riesgo de alcohol en general y sobre todo de vino.
¿Qué pasa? Pues que con el tiempo se concluyó que parte de ese efecto podría estar mediado por las personas que por enfermedad o por adicción habían tenido que dejar de beber y que serían estas personas las que, entre comillas, falseaban la gráfica. Es decir, que no es que por no beber nada de alcohol sufrieras más enfermedad, sino que personas que tenían ya una enfermedad habían dejado de beber. Es decir, sería un caso de causalidad inversa. Y en varios estudios, al ajustar por este factor, pues o desaparecía o se atenuaba mucho este efecto, ¿no? Esta forma de U, y se veía una relación más lineal, donde a más consumo de alcohol, más riesgo. Y por este tipo de estudios, el mensaje público fue cambiando y en enero del 2023, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que no existe nivel seguro de consumo de alcohol y vinculaba incluso 1 o 2 bebidas diarias con un aumento de varios tipos de cáncer. ¿Qué ocurre? Que varios estudios bien hechos y bien controlados pues siguen mostrando esta curva en forma de U, aunque atenuada, ¿vale? O en algunos casos no se ve beneficio con una copa de vino, pero tampoco se ve perjuicio. Y meses más tarde, una editorial en The Lancet concluía lo siguiente. Decía, los riesgos absolutos del consumo ligero o moderado son pequeños y aunque no existe un nivel de consumo de alcohol que se considere completamente seguro, parece razonable pensar que la calidad de vida ganada con una copa ocasional podría considerarse mayor que el posible daño. Por supuesto, debemos considerar también la influencia de la industria del alcohol, que ha financiado muchos estudios, ha sesgado seguramente los resultados de los estudios iniciales principalmente, pero incluso en estudios con fondos públicos, independientes, etcétera, se observa a veces este papel protector del alcohol en la salud cardiovascular y más concretamente del vino. Y conocemos algunos mecanismos por los que esto podría explicarse, ¿no? Y es que bebidas como el vino no solo tienen alcohol, sino que aportan ciertos compuestos, ciertos polifenoles que ejercerían un efecto a nivel cardiovascular, ¿no? En algunos estudios se ha visto que pueden mejorar la función endotelial, que podrían tener un efecto antitrombótico, mejorar el HDL y algo quizás más importante que esto y algo a lo que se le suele prestar poca atención, aunque cada vez más, es el papel del alcohol como lubricante social, ¿no? Como facilitador del bonding o de las relaciones sociales que reducen el estrés, la ansiedad y, como explico en mi libro Vive Más, pues todo esto es muy importante para la salud y la longevidad. Entonces, ¿podría quizás este factor explicar las diferencias o al menos parte de las diferencias entre los estudios? Pues es posible que sí, es muy probable que sí, ¿no? Y de hecho, algunos estudios analizan estas variables y aunque no he visto ningún estudio bien controlado en este sentido, sí parece que la forma en la que bebemos influye mucho, ¿no? Y que la misma cantidad de vino o de alcohol afecta de manera distinta a la salud si lo tomamos solos en nuestra casa por la noche como forma de escapar de nuestra vida estresante que si lo tomamos en una cena con amigos en un contexto social de disfrute. Y en el primer caso, ese alcohol parece mucho más perjudicial que en el segundo, donde ese papel de lubricante social pues podría atenuar o incluso neutralizar el impacto negativo del alcohol. O también se ven diferencias importantes con el patrón de consumo y el llamado binge drinking, ¿no? Tomarse 7 copas el fin de semana y no beber nada el resto de días, pues parece mucho peor que tomar ese mismo alcohol total a lo largo de la semana en dosis más pequeñas, que darían tiempo al hígado a ir degradando ese tóxico que es el alcohol. Y para complicar todavía más la foto, pues parece que la genética juega también un papel importante y que algunas personas pues tienen una capacidad muy superior que otras de procesar el alcohol, por lo que no todas van a sufrir el mismo daño a igualdad de consumo. Y el problema, en cualquier caso, es que casi todos los estudios grandes son observacionales y tampoco sería ético hacer un ensayo clínico donde obligamos, entre comillas, a tomar alcohol a un grupo de personas durante meses o años para ver el impacto en la salud, porque otro de los problemas que complica este tema es que el alcohol es adictivo. Y por tanto, aunque fuera verdad que una copa al día fuera buena, que yo no lo creo, después daré mi opinión, pero aunque fuera cierto, muchas personas no podrían limitarse a una copa y por tanto igual empiezan a beber como parte del estudio y después se vuelven alcohólicas, ¿no? Esto podría ocurrir y por eso este tipo de estudios no se pueden hacer. A ver, si hay algún ensayo clínico donde se daba vino a consumidores habituales o a consumidores habituales se les quitaba el vino, ¿vale? Pero estos estudios, por cómo están diseñados, tampoco son muy representativos de lo que queremos realmente estudiar.
Y para intentar suplir en parte esta carencia de ensayos clínicos controlados, contamos con estudios de aleatorización mendeliana, que alguna vez he hablado de ellos, que se basan en las distintas variantes genéticas que tenemos los humanos para simular un ensayo clínico. Y, por ejemplo, al comparar a personas con distintas predisposiciones genéticas al consumo de alcohol, pues no se ve que las menos propensas a beber tengan más riesgo de mortalidad, lo que parecería descartar esta idea de la curva en forma de U y de que es mejor beber un poco que no beber nada. Pero estos estudios también tienen muchas limitaciones, ¿no?, para estudiar el impacto del alcohol, y como concluye esa editorial de la Asociación Americana del Corazón, la ciencia no es todavía concluyente y hay bastantes cosas que no sabemos. Y diría que este tema del alcohol es un buen ejemplo de la complejidad de separar el proceso científico de la comunicación en salud a población general. Como estamos viendo, la ciencia es compleja, pero las recomendaciones de salud no pueden serlo, no tienen que ser sencillas para que la gente las siga, y en ese sentido creo que el mensaje oficial de que cuanto menos alcohol mejor es el correcto, ¿vale? Porque, como decía antes, no solo debemos considerar el impacto fisiológico del alcohol, sino también su riesgo de adicción y el gran daño que puede causar. Pero si me preguntas ya mi opinión científica, entre comillas, yo le doy una probabilidad moderada, vamos a decir del 40%, 50%, de que sí hay una cantidad hormética de alcohol que es beneficiosa. Y no es un invento mío, sino que hay algunos papers interesantes sobre este tema. Y si bien el alcohol es un tóxico, eso está claro, pero en dosis muy bajas sabemos que cosas que pueden ser tóxicas a dosis altas, pues podrían inducir mecanismos de defensa celular, como aumento de enzimas antioxidantes, que es lo mismo que ocurre con algunos polifenoles. Y este concepto de la hormesis lo explico en más detalle en Vive Más, también en mi primer libro, en Salud Salvaje. Pero para quien no sepa a qué se refiere, pues es básicamente que la exposición a estresores que en grandes dosis nos hacen daño, pues en pequeñas dosis podrían ser beneficiosos, ¿no? Y esto aplica a muchas cosas como la sauna, como el sol, como la exposición al frío, como los polifenoles, como decía antes, o incluso el ejercicio, que en altas dosis es perjudicial, pero en dosis moderadas, pues es muy, muy beneficioso, ¿no? Pero volviendo al alcohol, si este efecto hormético del vino, del alcohol en general, es real, es casi seguro que la dosis óptima, la dosis que nos ofrece beneficio, no es 1 o 2 copas de vino al día, como se decía antes, sino mucho menos. Y quizás estaría en el orden de 1 o 2 copas a la semana. Y por eso decía antes que no creo que 1 copa de vino al día sea beneficioso en términos generales. Entonces, por ir cerrando y por intentar resumir todo lo anterior, primera gran idea, que si bien el mensaje de que cuanto menos alcohol mejor me parece válido para la población general, creo que es el mensaje que tenemos que dar, pero a su vez hay que entender que la ciencia no es tan clara y se sigue viendo un posible beneficio con dosis bajas en algunos estudios, incluso después de ajustar por ese factor que mencioné antes, ¿no?, de personas con enfermedad que dejan de beber. Pero es muy probable que esa dosis beneficiosa, si existe, sea menor a 1 copa al día. Segundo gran mensaje es que el contexto importa y en muchos sentidos. A igualdad de consumo de alcohol se ve menos riesgo en personas que toman alcohol con las comidas, en contextos sociales y en dosis pequeñas frecuentes más que en grandes dosis concentradas. También se ve en general más beneficio en el vino que en otras bebidas, la cerveza suele ser más neutra y los alcoholes duros suelen asociarse con más daño incluso a dosis bajas. Y como decía, siguiendo con esta idea del contexto, es muy probable también que buena parte del beneficio que se ve en el consumo de alcohol a dosis bajas venga por su papel como lubricante social, ¿no?, por facilitar la interacción con otras personas, por promover la reducción de estrés, que sabemos que también nos ofrecen esas relaciones y que es tan importante. Y en tercer lugar, parece también claro que hay diferencias genéticas relevantes en cómo procesamos el alcohol y también en el riesgo de adicción, lo que añade todavía más complejidad al análisis. Y a partir de esto, pues cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero lo que parece evidente, o primera recomendación, que si no te gusta beber, si no lo disfrutas, pues no empieces a beber por sus posibles beneficios, eso está súper claro. Si bebes más de 1 copa de vino al día, es posible que el riesgo supere a los posibles beneficios, sobre todo el mayor riesgo de cáncer, pero si bebes entre 0 y 1 copa de vino al día, ¿no?, pues con las comidas, principalmente en entornos sociales, es muy probable que no te perjudique o incluso hay cierta probabilidad de que puedan beneficiarte por vías que pueden ser fisiológicas o psicológicas, ¿no?, y que eso supere el posible riesgo.
¿Y qué hago yo en mi caso a partir de todo lo anterior? Pues no soy talibán con este tema, como estáis viendo, ¿vale? Intento ver los matices, no quiero pensar en blancos y negros. Me gusta, además, tomar un par de copas de vino el fin de semana, si como con amigos, con la familia, pero no bebo prácticamente nada durante la semana, ni creo que jamás en mi vida he bebido yo solo. O sea, tengo además la suerte de que no me gustan los alcoholes duros, ni whisky, ni vodka, ni ginebra, que son los menos recomendables además. Por mi personalidad tampoco me gusta esa sensación de pérdida de control que produce el alcohol, porque paro de beber cuando empiezo a notar ya ese efecto. Y como decía antes, no sé si esto me va a ayudar, pero casi seguro que tampoco me va a perjudicar y no le doy tampoco muchas más vueltas. Veo con frecuencia un enfoque muy reduccionista con el alcohol y creo que es importante, aquí como en otros muchos casos, considerar el contexto, la dosis y la persona, ¿no? Y si una copa de vino es parte de un momento feliz y de conexión con otros, pues es posible que la mejora en tu calidad de vida, como decía esa publicación de Lancet, pues supere el posible riesgo. Hola Marco, primero muchas gracias por todo el contenido que compartes. Y quería hacerte una consulta sobre un tema que veo cada vez más presente y me interesaría saber tu opinión. Se habla mucho de los problemas de fertilidad en los últimos años y me pregunto cuál crees que puede ser la causa, si factores ambientales o el estilo de vida, la alimentación. Y por otro lado, no me genera cierta inquietud la manera que estamos respondiendo a esta situación como sociedad, ya que recurrimos muy frecuentemente a tratamientos de fertilidad y cada vez son más sofisticados y no sé si estamos forzando demasiado los límites de la naturaleza. Y además me gustaría saber tu opinión acerca de algunas técnicas que se están empezando a emplear en este ámbito, como el rejuvenecimiento ovárico con plasma rico en plaquetas o el uso de ozono. Y sé que soy consciente que son procedimientos experimentales, pero me pregunto si hay una base sólida detrás o si estamos rozando el terreno de la pseudociencia. Entendiendo que todo lo experimental creo que no necesariamente tiene que ser pseudocientífico, pero a veces cuesta distinguirlo. Así que bueno, espero que selecciones mi pregunta y gracias de nuevo por tu trabajo. Gracias por la pregunta. Había tocado el tema de la fertilidad masculina hace unos meses por varios estudios que indican que en las últimas décadas pues, se ha visto una reducción de entre el 10 y el 15% en la testosterona y una caída también en la calidad del esperma, lo cual evidentemente dificulta el embarazo. Y mencionaba factores que lo podrían explicar, ¿no? Como más sobrepeso, menor actividad física, quizá también disruptores endocrinos, que son ahora mucho más frecuentes. Y todos estos factores afectan, por supuesto, también a la mujer, ¿no? Que también tiene mucho más sobrepeso que hace tan solo unas décadas. Esto eleva la resistencia a la insulina, que contribuye al síndrome de ovario poliquístico, que es una de las principales causas de infertilidad. El exceso de grasa genera también inflamación crónica de bajo grado, que se ha visto que daña tanto los óvulos como el entorno necesario para que un embrión se implante. Y aunque hay menos evidencia, es muy probable también que los disruptores endocrinos del entorno, como decía, pues estén contribuyendo a estos problemas, ¿no? Por ejemplo, se han visto cambios epigenéticos en el endometrio por exposición a BPA, o se ha visto también en algunos estudios que las mujeres con más talatos en la orina tienen menos tasas de embarazo, o en los últimos años pues se están publicando bastantes estudios sobre el posible efecto de los microplásticos o nanoplásticos, ¿no? Que se encuentran ya pues en muchos tejidos humanos, entre ellos testículos y ovarios, y esto podría también impactar negativamente en la fertilidad. Y todo esto que estoy contando es común para hombres y mujeres, y creo que lo primero pesa más, ¿no? El tema del sobrepeso, exceso de grasa, etcétera. Y además tenemos mucho más control sobre esto, ¿no? Sobre mantener un buen ratio músculo-grasa, comer bien, hacer actividad física, etcétera. Pero después hay aspectos que son más específicos de la mujer y que también han cambiado en las últimas décadas. Y el principal, sin duda, es la edad a la que se tienen hijos. Por ejemplo, en España, la edad promedio a la que las mujeres tienen su primer hijo ha pasado de 28 años a 32 en tan solo unas décadas, y muchas mujeres tienen ahora su primer hijo con más de 40 años, algo que antes era muy poco común. Y esto ya sé que aplica también a los hombres, pero el impacto de la edad en la mujer es mucho mayor, porque su tasa de fertilidad se reduce mucho más rápido. Esta tasa de fertilidad es muy alta hasta los 30-32 años, pero a partir de ahí se reduce con gran velocidad y a los 35-36 es prácticamente la mitad que con 30 y a los 40 la décima parte, ¿no? Mientras que en los hombres se reduce de manera mucho más gradual.
Y la combinación de todo lo anterior podría explicar esa dificultad reproductiva, ¿no? Por un lado, tanto hombres como mujeres tienen una función reproductiva peor que hace unas décadas y piensan en tener hijos bastante más tarde. Y solo 5 o 6 años de diferencia, ¿no? Pasar de 30 a 35, pues supone un aumento importante en la dificultad para quedarse embarazada. Pero la realidad es la que es, ¿no? Los jóvenes tienen más dificultad que antes para emanciparse, o incluso las mujeres, que les va bien económicamente, profesionalmente, que están en buenos puestos, pues tienen que retrasar la maternidad para no frenar su carrera, lo cual es totalmente entendible y respetable, pero sin duda eso va a dificultar después la probabilidad de quedarse embarazada. Y por esto yo estoy a favor de las terapias de reproducción asistida, ¿no? O sea, al final nuestra biología está diseñada, entre comillas, para un entorno salvaje donde teníamos que empezar a procrear jóvenes, que es cuando somos más fértiles, ¿no? Pues eso, entre los 18 y los 20 largos, y cuando el entorno cambia y la realidad es muy distinta a la que teníamos hace miles de años, pues hay que adaptarse, ¿no? Y las tecnologías pues nos facilitan la posibilidad de lograr ese embarazo, ¿no? Y ahí tenemos pues fecundación in vitro, o muchas mujeres congelan sus óvulos cuando son más jóvenes, ¿no? Cuando tienen óvulos de mayor calidad, entre comillas, para usarlos después y darse más tiempo antes de tener hijos. Y como en todos los ámbitos o campos de la medicina, pues hay también terapias más recientes, ¿no? Como la que mencionas de rejuvenecimiento ovárico con plasma rico en plaquetas, que no es pseudociencia, pero tampoco tiene mucha evidencia. Y en tu pregunta hay un comentario interesante, ¿no? Sobre qué distingue a la ciencia de la pseudociencia, y digamos que lo principal es que la ciencia es falseable y la pseudociencia no. Por ejemplo, esta técnica de rejuvenecimiento ovárico pues se basa en mecanismos biológicos conocidos y ahora hay que probar con estudios si en la práctica funciona o no, ¿vale? Si las mujeres que se someten a ella pues tienen mejores tasas de fertilidad que las que no, considerando un estudio aleatorizado con grupo de control y otras cosas que explico en mi libro sabiamente. Sin embargo, la pseudociencia usa términos que suenan a ciencia, pero que no intentan falsear sus creencias, ¿no? Por ejemplo, cosas como terapias energéticas o cuánticas, ¿no? Que usan términos, pues eso, que pueden sonar a científicos, ¿no? Y de hecho lo de cuántico suele ser un red flag, ¿no? Una buena forma de identificar charlatanes. Y en estos casos, pues no hay estudios científicos, no hay aleatorización, no hay nada, solo hay creencia y, bueno, y aprovechamiento, vamos a decir. Y a ver, las creencias importan, ¿vale? Por ejemplo, un factor que creo que no comenté y que influye mucho en la fertilidad es el estrés. O sea, para nuestro cerebro el estrés es una señal de un entorno hostil y por tanto es un indicio, un indicador de que no es un buen momento para procrear. Pero gran parte del estrés moderno, por suerte, es autocreado y, por ejemplo, la propia frustración y ansiedad por no poderse quedar embarazada pues dificulta el embarazo. Y si te haces una pseudoterapia energética cuántica de estas, ¿vale? Que evidentemente no hace nada a nivel fisiológico, pero tú crees en ella y te da confianza y gracias a eso te relajas, te tranquilizas, pues es posible que sí ayude a que efectivamente te quedes embarazada, pero el motivo no es la terapia en sí, sino tu creencia, ¿vale? Pero bueno, por no salirme mucho del tema, lo vamos a dejar aquí. Tampoco soy un experto en terapias de reproducción asistida y si hay interés en este tema, dejadme un comentario porque conozco, bueno, a varios profesionales que podría traer el podcast para profundizar en este ámbito. Buenas tardes, Marcos. Mira, aquí es Jesús desde Madrid. Primeramente, agradecerte todo el trabajo que haces para la comunidad, tus libros, tu podcast, todo. La pregunta iba relacionada con un post que acabas de publicar en Instagram sobre la ganancia muscular o la pérdida de masa muscular a partir de los 40. Mi pregunta iba relacionada a si cuando te refieres que hay que revertir esa pérdida de masa muscular, ¿hablas de hipertrofia o hablas de ganancia muscular de fuerza? ¿Por qué me refiero a esto? Porque yo llevo muchos años haciendo hipertrofia y ya considero que tengo una masa muscular importante, pero no quiero coger más masa muscular por el tema del peso, ¿no? Me quiero mantener unos 80 kilos y si sigo cogiendo más volumen de músculo, pues sobrepaso bastante el peso que tengo que coger. Entonces lo que quería saber es, yo quería que enfocarme ahora en fuerza, en conseguir fuerza sin hacer hipertrofia. ¿Eso también es lo que tengo que hacer o hablamos simplemente de hipertrofia como ganancia muscular? Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias por la pregunta, que es muy apropiada y me va a permitir aclarar varios conceptos que suelen mezclarse. Para empezar, debemos distinguir entre fuerza y masa muscular, que son cosas muy relacionadas pero distintas. La masa muscular nos habla simplemente del tejido, ¿vale? Que es algo que podemos ver en el microscopio o en un DEXA, mientras que la fuerza es una habilidad que tiene un componente neuronal y que no podemos observar como tal, ¿vale? Solo se puede ver su manifestación externa como cuánto peso movemos, por ejemplo. Y como decía, hay una correlación alta entre fuerza y músculo, ¿no? Que se estima en 0,7, 0,8, que es muy alto. Eso indica que aproximadamente el 60% de las diferencias de fuerza entre personas se debe a sus diferencias en la masa muscular. Por tanto, como regla general, a más masa muscular, más fuerza, pero vemos que hay un 40% de diferencias de fuerza que se explican por otros factores que no son la masa muscular. Y aquí entrarían cosas como diferencias en la eficiencia neuromuscular, diferencias en la biomecánica, etc. Y si hablamos de lo que mencionas en tu pregunta, ¿no? De la relación entre estos factores y la salud o la longevidad, que es de lo que hablaba en el post y de lo que profundizo mucho más en mi libro Vive Más, pues vemos que la fuerza es mejor predictor de longevidad que el músculo, lo cual tiene sentido porque lo que realmente importa es lo que ese músculo puede hacer y no tanto cuánto músculo en total tienes, ¿no? Y además la fuerza nos da también información sobre cómo funciona el cerebro y por tanto es más predictivo. Pero, como decía antes, fuerza y músculo son muy cercanas, son primo hermanas y, en general, cuando entrenamos vamos a mejorar ambos, ¿no? Y si ganas músculo, casi seguro que vas a ganar fuerza y para ganar más fuerza de manera progresiva, pues vas a tener que ganar más músculo. Pero también es verdad que según el tipo de entrenamiento que hagamos, podemos sesgar más las ganancias hacia una cosa o hacia la otra, no más hacia fuerza o hacia músculo. Por ejemplo, si nos interesa más ganar fuerza que músculo, como es tu caso, pues tendría más sentido entrenar con cargas relativamente altas, por encima del 85% de tu 1RM, a bajas repeticiones, ¿no? Por ejemplo, 4, 5, 6 repeticiones, y no acercarte mucho al fallo muscular. Y en este caso, meterías más trabajo de los ejercicios básicos y pocos ejercicios o menos ejercicios de aislamiento. Y al revés, si te importa más el músculo, ¿no? La hipertrofia que la fuerza, pues sería mejor el enfoque opuesto. Usarías cargas algo más bajas, con repeticiones más altas, acercándote más al fallo muscular y metiendo más ejercicios puros de aislamiento. Evidentemente estoy simplificando mucho, esto tiene bastantes más derivadas y para quien quiera aprender más sobre esto y tener además un programa que combina fases de fuerza, otras de hipertrofia, que al final es lo que yo recomiendo, ¿vale? Puedes echar un vistazo al programa Momentum, que incluye un programa de fuerza de 9 semanas y conceptos teóricos básicos para seguirlo. Y por personalizar más mi respuesta a tu caso, es probable, por lo que dices, que tú ya tengas suficiente fuerza y masa muscular y que tu objetivo sea simplemente mantener lo que tienes y quizás trabajar más otras capacidades que tengas más atrasadas, como puede ser la capacidad aeróbica, la potencia, porque vemos que la fuerza y la masa muscular se asocian con más longevidad, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, si entrenas ya 3, 4 veces a la semana fuerza y tienes buen tono muscular, buenos niveles de fuerza, pues añadir un quinto día de fuerza no te va a aportar nada en términos de salud, ¿vale? Pero si trabajas cardio o movilidad, pues sí vas a tener un beneficio aditivo y por eso hablo siempre de lograr capacidades funcionales equilibradas, ¿vale? De ser fuerte, pero también resistente y tener potencia y movilidad, y eso lo logramos combinando distintos tipos de entrenamiento. Hola, Marco. Bueno, ante todo darte la enhorabuena y las gracias por tu trabajo. Soy fiel seguidora desde hace tiempo de tus libros, Instagram, el podcast y todo lo que compartes. Así que nada, mil gracias por todo. Y la pregunta que te quería hacer era acerca de los tratamientos tanto de nutrición como de entrenamiento que se están haciendo teniendo en cuenta pruebas de ADN. Este que estoy consultando en concreto es una prueba de ADN que la toman a través de la saliva y lo que te hacen es un estudio genético para ver qué tipo de entrenamientos y qué nutrición está más adaptada a tu ADN para mejorar y optimizar todos los resultados. Entonces me gustaría saber tu opinión, si sabes algo de este tema. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. He hablado varias veces de estos test genéticos, yo los he hecho con varias compañías y digamos que tienen una parte totalmente científica y real que aporta información útil, pero tienen también una parte de marketing vendehumos, ¿vale? Esa parte no es un problema del test en sí, sino de cómo lo venden algunas empresas.
Empezando por la parte científica, sabemos que los humanos compartimos el 99,9% de nuestros genes, de nuestro ADN, pero tenemos diferencias en ese 0,1% restante, ¿no? Y esas diferencias en la práctica son muy relevantes, son polimorfismos distintos que suponen millones de combinaciones que nos hacen, pues eso, ser muy diferentes a pesar de compartir el 99,9% del ADN. Y esas diferencias influyen evidentemente en cómo nos vemos, en cómo pensamos, en nuestra personalidad, en nuestro riesgo de enfermar y también en cómo respondemos a distintos alimentos y distintos tipos de entrenamiento. Por ejemplo, en el caso de la alimentación hay un campo muy interesante que es el de la nutrigenética, que estudia cómo nuestros genes afectan nuestra respuesta a los alimentos. Y aquí hay polimorfismos muy bien estudiados, por ejemplo, variantes en el gen LCT condicionan nuestra tolerancia a la lactosa, el gen MTHFR afecta el metabolismo del folato y la metilación, y de este hablé hace poco porque yo tengo una variante poco favorable, el CYP1A2 influye en cómo de rápido metabolizamos la cafeína, otros influyen en cómo de bien convertimos fuentes omega 3 vegetales como el ALA en las variantes animales que realmente necesitamos, como el EPA y DHA, o lo mismo con nuestra capacidad de convertir betacarotenos en retinol, o si tenemos más copias del gen AMY1, pues producimos más amilasa salivar y podremos digerir mejor los almidones, etcétera, etcétera. Y por tanto, a partir de todo esto, podríamos hacer ciertos ajustes a nuestra alimentación o suplementación, que es lo que yo hago, ¿no? Pero hay que entender que son ajustes relativamente pequeños, salvo en casos muy concretos donde realmente haya que excluir alimentos o usar suplementos muy específicos, pero en general no hay dietas para unos genes concretos, ¿no? Pero como decía, sí hay casos donde puede ayudar, ¿no? Donde puede orientarnos. Por ejemplo, si tienes mala conversión de betacarotenos a retinol, de ALA a EPA DHA, pues quizás una dieta vegana no sea la mejor opción para ti, o tendrías que suplementar para reducir el riesgo de carencias. Y en el caso de entrenamiento, pues pasa un poco igual, pero diría que hay menos evidencia y menos ajustes reales que podamos hacer a día de hoy. Por ejemplo, sabemos que algunas variantes condicionan que seas más resistente aeróbicamente o más explosivo, ¿no? Por ejemplo, el famoso ACTN3, que se llama también el speed gene o el gen de la velocidad. Otros influyen en la adaptación mitocondrial al ejercicio o en tu riesgo de lesión. Ahí está, por ejemplo, el gen COL5A1, que condiciona las adaptaciones del tejido conectivo, y algunas variantes pues asocian con más riesgo de lesión. O hay variantes incluso ligadas al BDNF, que influyen en nuestra motivación para entrenar. Entonces, bueno, hay evidencia de este tipo de cosas, pero no hay ninguna evidencia de que haciendo ajustes al entrenamiento en función de esto vayamos a tener mejores resultados. Y si, por ejemplo, tienes una variante poco favorable para mejorar tu resistencia aeróbica, por decir algo, pues quizás tendrás que hacer algo más de énfasis en eso que si no la tuvieras. O lo mismo con la explosividad, pero poco más, ¿no? O si tienes más predisposición a lesionarte, podría ser interesante hacer un poquito más de énfasis en el calentamiento y mejorar la movilidad, pero no es que vayas a entrenar de forma distinta tampoco. Y hasta aquí la parte de ciencia real y los usos prácticos, y a partir de aquí pues empieza ya el marketing vendehumos y las exageraciones, ¿no? Y es común ver mensajes en páginas de venta de test genéticos donde te garantizan que con sus recomendaciones de nutrición a partir del test pues vas a perder más peso o vas a personalizar mucho más el entrenamiento para rendir mejor, y todo esto ya hay que cogerlo con pinzas, porque en el mejor de los casos pues vas a poder realizar pequeños ajustes como los que decía antes que podrían darte cierto beneficio, ¿no? En cuanto a disponer de algo un poco más personalizado, pero con suerte pues vas a adaptar un 5%, 10% y el resto va a ser exactamente igual. Entonces, bueno, resumen, es interesante, no es una pseudociencia, pero tienden a exagerarse los beneficios y las adaptaciones que pueden ofrecerse a día de hoy. Hola, últimamente en las redes sociales no para de aparecerme un suplemento alimenticio, anuncios, NAD. Se llama NAD. Parece ser que es la solución a nuestros problemas. Rejuvenecimiento celular, a tope de energía. Bueno, a mí me gustaría saber un poquito más de esto. He visto el precio en Amazon y hay de precios muy diferentes y además de formulaciones muy diferentes. Y me gustaría saber qué hay de verdad en este tipo de producto o de compuesto, no sé cómo decirlo exactamente, porque me extraña muchísimo que hay precios muy dispares. No sé si va en función de la calidad, va en función de
no tengo ni idea. Me gustaría que explicases un poquito más si también vale la pena comprar este suplemento o no, si hay evidencias científicas, argumentos que nos puede ayudar a decidir si comprarlo o no, o tomarlo o no. En fin, pues esa era mi duda y mi pregunta. Muchas gracias. Pues el tema del NAD no es nuevo, lleva ya años de investigación, pero es verdad que en los últimos meses parece que ha aumentado el interés y la publicidad también sobre esta molécula. Hablo de ella en mi libro Vive Más y voy a leer algunos fragmentos breves para que se entienda mejor qué es esto del NAD y después responderé el tema de los suplementos. El NAD o nicotinamida adenina dinucleótido es una molécula muy versátil que participa en la producción de energía en las mitocondrias. Sin NAD no hay energía y sin energía no hay vida. Además, el NAD da soporte a las sirtuinas, esas proteínas que previenen el envejecimiento y reparan los daños al ADN. Y, como era de esperar, el NAD se reduce con la edad. Dado que esta molécula se degrada rápidamente en el intestino, no tiene sentido tomarla directamente y por eso se están estudiando precursores, moléculas que lleguen al torrente sanguíneo y que se conviertan en NAD en el interior de las células. Hay muchos precursores, pero los más estudiados son el NMN, que es nicotinamida mononucleótido, y el NR, o ribósido de nicotinamida. Ambos son derivados de la vitamina B3. El precursor más directo de NAD es el NMN, que a su vez deriva del NR. Al dar a ratones un suplemento de NMN, mejoran su resistencia física, sus tejidos se vuelven más jóvenes y recuperan hasta densidad capilar. Se observa también ganancia de músculo, pérdida de grasa y mejora de la fertilidad. Sin embargo, no se ha visto un impacto relevante en su longevidad. En humanos los resultados son modestos. Algunos estudios demuestran mejoría en la sensibilidad a la insulina en personas diabéticas tomando 250 miligramos de NMN al día durante 10 semanas y también un leve aumento en el rendimiento físico en personas mayores, pero poco más. Algunos expertos opinan que los escasos resultados del NMN se deben a que es una molécula demasiado grande como para absorberse con facilidad. Para evitar este problema, proponen ir un paso más atrás al NR, que es una forma alternativa de la vitamina B3 o niacina. Estudios recientes demuestran que el NR es capaz de elevar el NAD, pero todavía no sabemos si esto se traducirá en menos enfermedad o más longevidad. Por otra parte, tampoco queremos elevar en exceso los niveles de NAD. Algunos estudios en ratones parecen indicar que dosis muy elevadas de NR podrían aumentar el riesgo de cáncer. Lo más probable es que el NR no cause cáncer como tal, pero las células cancerígenas son también dependientes de NAD, por lo que si ya hay un tumor activo, podría ser contraproducente elevar el NAD de manera artificial. Se está estudiando también la apigenina, un compuesto que podría elevar el NAD al inhibir la enzima CD38, que contribuye al descenso del NAD a medida que envejecemos. Y una vez más, tenemos estudios con resultados positivos en ratones, pero poca evidencia en humanos. En cualquier caso, la apigenina tiene otros beneficios para la salud y puedes obtenerla incluyendo en tu dieta alimentos como perejil, apio o cilantro, o también infusiones de manzanilla. Por último, no olvidemos que la mejor estrategia conocida para elevar la producción natural de NAD y evitar su declive con la edad es el ejercicio físico. Esto lo escribí hace año y medio, un poquito más, y desde entonces tampoco ha habido mucha novedad. Se han publicado 4 estudios en humanos que yo haya visto con suplementos de NR, que como decía en Vive Más, parecía la molécula más prometedora, y los resultados han sido positivos, pero uno era en pacientes cardíacos, otro en personas con Parkinson, y en ambos estudios se vio mejoría en algunos parámetros funcionales, pero son poblaciones muy concretas, ¿no? Se publicó otro en personas sanas y se vieron mejores parámetros, o sea, una mejoría en los parámetros de inflamación crónica. Entonces, algo hay, es interesante, pero los que habéis leído Vive Más sabéis que no lo pongo en mi podio de suplementos más recomendados porque tiene todavía poca evidencia. En cualquier caso, quien quiera probar, pues recomiendo echar un vistazo al suplemento de NAD de WeBotanics, ¿no? Que tiene una buena formulación, tiene NR, que estamos viendo que es lo más efectivo, tiene también vitaminas B12 y B5 que participan en la producción de ATP, tiene transresveratrol, que parece potenciar el papel del NAD y además se acompaña de compuestos como quercetina o piperina, que además de sus efectos directos en la salud, pues facilitan la absorción del resveratrol, ¿vale? Entonces, insisto, no está en mi top 5 de suplementos porque la evidencia que hay es todavía escasa, pero quien quiera experimentar pues tiene aquí una buena opción y os recuerdo que podéis usar el código FR10 para tener un descuento con este producto u otros de WeBotanics. Por ejemplo, personalmente me gusta más el Glinak en términos de longevidad, que es glicina con NAC o N-acetilcisteína. WeBotanics tiene también este suplemento y cuenta con más evidencia que los precursores del NAD.
Y con esto concluimos la sesión de preguntas de hoy y antes de despedirme voy a leer una reflexión que gustó mucho de mi newsletter reciente sobre el compromiso. Os recuerdo que os podéis apuntar gratis en fitnessrevolucionario.com/lista y esta reflexión empezaba con una cita. Cuantas más opciones tenemos, más difícil es sentirnos satisfechos con la elección que hacemos. Dan Gilbert. Las personas más felices no suelen ser las que tienen más opciones, sino las que no cuestionan constantemente las opciones que eligen. Eligen una pareja y dejan de preguntarse si existe una mejor. Eligen un camino y lo recorren sin abrir cada semana el mapa para dudar. Eligen un proyecto y se comprometen con él. La felicidad no está en cambiar constantemente de camino, está en comprometerse con uno. Con frecuencia, el amor es la consecuencia del compromiso, no su causa. Y lo mismo cuando queremos mejorar nuestro cuerpo. Muchos buscan el plan perfecto para perder peso e ignoran que la clave no está en el plan externo, sino en su compromiso interno. Un plan mediocre con el que te comprometes te dará mejores resultados que un plan perfecto que sigues con dudas. Las personas que tienen éxito con Momentum, que es nuestro programa principal, son las que más se comprometen y así es con todo en la vida. Por supuesto, no se trata de aguantar algo que claramente no te funciona. Hay momentos en los que explorar otras opciones es válido y necesario, pero muchas veces no sabemos si algo funciona porque nunca lo probamos de verdad. Saltamos de opción en opción, cambiamos antes de dar tiempo, evaluamos sin habernos comprometido. En resumen, no busques lo perfecto, busca algo razonablemente bueno y dale toda tu energía durante suficiente tiempo. Primero el compromiso, luego, si hace falta, el cambio. Y ahora sí me despido, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.